Por ejemplo, una mirada desde la fisiología, desde lo que es lo neuro, nos dice que se produce por repetición, y leo acá, por repetición de una serie de estímulos capaces por sí solos de inhibir el sistema activador reticular, el famoso SAR. Una especie de dinamo que tenemos en el cerebelo, en esa región, que se ocupa de los impulsos eléctricos que mantienen con vida, digamos, mantienen la tesitura y la armonía del cerebro. Ese SAR, pues, se torna incapaz de transmitir esas corrientes a la corteza o se ralentiza. Obviamente no se inhibe de transmitir por completo porque en ese caso hablaríamos de muerte cerebral. Pero en este caso, desde el punto de vista fisiológico, la hipnosis logra una ralentización de los impulsos eléctricos que emanan de ese dinamo, como lo llamamos cotidianamente, coloquialmente, ese sistema autónomo reticular. En general se sabe que los estímulos monótonos inhiben a la corteza. No sé si les ha pasado que escuchas una melodía que es monótona o, peor aún, o mejor aún, esos discursos monótonos de un orador que no es muy bueno, sobre todo aquel profesor de clase que nos hacía dormir. Justamente, todo estímulo monótono inhibe la corteza. Inhibe, en este caso, el SAR. Interesante, ¿no? Este elemento fisiológico. Lo otro que se sabe fisiológicamente es que se reducen los niveles de norepinefrina y se aumentan los niveles de acetilcolina. Esto es a nivel, digamos, de como neurotransmisores. Y todo el mundo, aguas abajo de esto que tiene que ver con el elemento fisiológico. Es decir, podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que la hipnosis tiene un referente neurofisiológico. Obvio, ¿no? A nivel cerebral. La otra postura interesante, o no menos interesante, es la postura psicológica. Psicológicamente hablando, es un proceso meramente sugestivo, motivado a agentes externos, como son el prestigio del hipnólogo, su actuación, su elocuencia y su poder de convicción. Acá, la mirada nuestra desde la hipnosis, desde el modelo de hipnosis de quinta generación, consideramos la postura psicológica muy sesgada al elemento sugestivo. Como que si en el fondo prevaleciera por encima de todo la sugestión. Vale decir, la hipnosis es un proceso sugestivo. Y no es así. Hoy en día, ese concepto está fuera de época ya. Hoy en día se sabe que intervienen elementos inconscientes, en este caso de la persona bajo estado hipnótico. Los escáneres cerebrales dan fe de una verdad que estuvo oculta hasta antes de que apareciera esta tecnología. Y hoy se sabe que no es solamente el elemento de sugestión, sino que hay una predisposición de la persona. Hay digamos, se iluminan áreas determinadas del cerebro, de lo cual la persona no tiene poder ni es consciente de eso, que conducen a un estado de conciencia expandido. Entonces, la visión psicológica, muy cientificista, no abarca, digamos, una concepción como hoy se tiene de la hipnosis integral, holística, etc. Sin embargo, pues es bueno que sepamos, que conozcas cuál es la postura desde la mirada del psicólogo. Psicosomáticamente, entonces diríamos que es un proceso, por un lado, de sugestión y por otro, de inhibición cortical. Esto es lo que la nomenclatura científica maneja, ¿sí? Y más allá de eso, pues hay posiciones muy encontradas entre si la hipnosis es un estado en sí mismo o no es un estado en sí mismo. Ahí se elegirá la vida, no se pondrán de acuerdo nunca, pues son escuelas que chocan en sus posturas muy radicales. Nosotros, desde lo que es el modelo de quinta generación, pensamos y lo concebimos así como un modelo, no sabemos si mejor o no, simplemente es un modelo diferenciado de las escuelas, de las distintas escuelas que miran la hipnosis pues desde una apertura muy pequeña, desde lo sugestivo, desde lo neurofisiológico,
que no dan cuenta del poder y el fondo en sí mismo de lo que es la hipnosis. Para nosotros, desde nuestra postura, la hipnosis es un estado mental y físico en el que se logra acceder a un estado de conciencia expandida. Aquí el elemento de conciencia expandida es fundamental. Conciencia expandida que llega a conectarse con un campo de energía o con el campo de energía que nos circunda, ese campo cuántico, donde es posible lograr aquellos cambios que nos interesan. Con esto, ¿qué queremos decir? Para nosotros la hipnosis es simplemente un tránsito entre un estado de conciencia habitual, cotidiano, ciego, reducido, limitado, a un estado de conciencia ampliado, expandido, que es capaz de conectarse con una conciencia mayor. Y en esa conexión de conciencia mayor, acceder a aquellos recursos que de manera consciente no podemos acceder. A aquella información que nos va a ayudar a superar las brechas de satisfacción que podemos estar teniendo en un momento dado. Que nos va a ayudar a incrementar en sí mismo nuestra forma de, por ejemplo, las curaciones de hoy en día. Está más que comprobado. Las curaciones se aceleran, por ejemplo, en casos de quemaduras. Se facilitan procesos a nivel de obstetricia, a nivel en el manejo, en la subsanación, digamos, de conductas perniciosas, fumar, beber en exceso, etc. Es decir, se logra a partir de la hipnosis vista como una herramienta no terapéutica. La hipnosis en sí misma no es una terapia. Nos va a permitir incrementar nuestra efectividad a la hora de atender a un cliente. Es decir, forma parte hoy ineludible de lo que son las herramientas de un facilitador de procesos de desarrollo humano. Llámese como se llame.